El diablo le dio 2 vueltas y le pegó 3 palmadas en el pecho. Que sepa que lo voy a volver millonario, pero es con Satanás, no con otra cosa, ni divinidad, ni mucho menos. Un señor era muy pobre. Lo que le contó fue un señor de la época del abuelo de mi papá, que ese señor era muy pobre, literalmente pobre a nivel económico. No hablando de lo espiritual, porque espiritualmente muchos somos ricos. Entonces ese señor era muy pobre económicamente, que tenía muchos hijos, que tenía como 7 hijos. Y que verdaderamente ese señor trabajaba el campo como una mula de sol a sol, sembrando maíz, cogiendo café, sembrando plátano, y que, mejor dicho, lo que conseguía era escasamente para la comida y no le rendía el dinero. Plata que cogía, plata que se iba, como muchas personas hoy en día lo viven. Se puede ganar 5 o 10 millones de pesos en la quincena y usted la coge en sus manos y se esfuma, tal cual como la recibe, se va. Era algo muy parecido a lo que el señor estaba viviendo. Entonces me cuenta mi papá que ese señor escuchó hablar a un brujo de la época, que ese señor es que sabía mucho de brujerías y hacía pactos satánicos. Entonces que ese señor buscó a ese brujo y le dijo: venga, yo necesito hacer un pacto con Lucifer. Entonces el brujo le dijo: claro que sí, ¿cómo no? ¿Qué pacto quiere hacer? Yo quiero tener plata, quiero tener mucha abundancia. El brujo le dijo: le voy a cobrar tantos, en ese entonces eran centavos, según lo que me contó mi papá. En ese entonces eran centavos lo que se lograba, lo que se ganaban en esa época. Resulta que un centavo trabajaban, según lo que dice mi papá, trabajaban una semana por un centavo. Y eso era como decir un jornal, digámoslo, no de ahora en día, pero sí era mucho como para decir, para la época era mucho dinero, pues como acorde a la época. Era un día de trabajo literal. Entonces el señor le dijo: yo le voy a hacer eso en 100 centavos. Yo le voy a ayudar con el pacto y lo voy a volver rico. Eso sí, que sepa, le dijo el brujo, le dijo al señor, que sepa que lo voy a volver millonario, pero es con Satanás, no con otra cosa, ni divinidad, ni mucho menos. Y el man estaba tan aburrido de vivir escurrido los bolsillos sin un peso, que le dijo: listo, me lo voy a conseguir. Ese señor empezó a trabajar, empezó a la familia a aguantar hambre, los hijos se enflaquecieron, eran todos niños, eran como 7, cuenta mi papá, que tenía ahí bien pequeñitos, y esos niños tomando agua de maíz porque nada, no compraban nada, ese señor ahorrando. En un año logró recoger esa plata y fue y habló con el brujo y le dice: listo, ya tengo la plata. ¿Cuándo empezamos? Listo, véngase tal día que es luna llena, véngase a la medianoche. No, traiga ropa, le dijo: traiga ropa, vamos a hacer un pacto. Traiga ropa, no le diga nada a nadie, véngase callado, nos vemos en tal lugar a la medianoche. Le recibió el dinero el brujo por el pago que le iba a ayudar a hacer el pacto. Y bueno, resulta que el señor se paró de su cama, todo el mundo durmiendo, y arrancó. Se llevó su muda de ropa y llegó al lugar. Y el brujo le dijo: desnúdese completamente. Que cuando llegó tenían unos animales como unos becerros, los tenían escurriendo, estaban degollados. Que estaban degollados esos animales, que habían 3 becerros negros. Estaban desgollados y tenían como un altar allí, un altar con velas negras, y bueno, y el señor estaba haciendo sus oraciones, sus conjuros, y tenía unas cosas prendidas allá. Según lo que cuenta mi papá, que le contaron a él, ese es el ritual que supuestamente en ese entonces se hacía. Resulta que el señor se desnudó y entonces le dijo: hágase debajo del becerro, arrodíllese, y empezó a recibir la sangre del becerro que estaba escurriendo, porque estaban degollados, eran 3 becerros, y dice que el señor se arrodilló y empezó él a hacerle unas marquillas en la espalda y a pronunciar el nombre de Satanás, y que empezó a hacerle ritual y pasaba de becerro en becerro, eran 3 becerros. Pasó por los 3 becerros y que el señor sentía un corrientazo que cada vez que le caía la sangre de los becerros, sentía un corrientazo que le invadía su cuerpo. Y le dice que cuando finalizó ahí, lo hace arrodillarse al frente del altar, y dice que va a recibir el poder y la fuerza de ese espíritu sobrenatural, para no decir el nombre a esta hora. Resulta de que empezó a hacer la invocación y le dijo: repita conmigo estas palabras, y el señor empezó a repetir las palabras donde él literalmente estaba entregando el alma.
a cambio de ser rico. Bueno, resulta que finalizó el ritual, el señor le dijo, váyase para el río y tiene que bañarse. Ese ritual lo hicieron a la medianoche y le dijo, váyase para el río y tiene que bañarse a las 3 de la mañana, no se meta antes, para quitarse lógicamente la sangre de esos becerros, de esos corderos que lógicamente habían degollado para hacer el pacto. Dice el señor que lo único que sintió fue mientras le caía la sangre, que sintió una energía muy rara en su cuerpo. Y bueno, dice que se fue para el río, se quedó por fuera allí, esperando a que llegaran las 3 de la mañana. Tengan en cuenta que son 3, mire que todo coincide, 3 de la mañana, esperó, ya van 3 becerros y la hora 3 de la madrugada. Mire que todo va como, ahorita les voy contando que todo va como encajando. Resulta que se metió a las 3 de la mañana al río y se empezó a bañar, se empezó a limpiar toda la sangre, se bañó por completo y se cambió de ropa. Y el brujo le dijo, y esa ropa ensangrentada no la puede tirar al río, tiene que llevarla a un árbol lejos de su casa, donde usted la va a enterrar con un tarro. Yo no sé, para los que no saben qué es un tarro, es como una caneca, una especie de caneca grande, esas de pintura, no sé, de la época, no sé qué tipo de tarro sería. Yo lo digo así, una caneca de esas de pintura grandes. Y le dijo, y ábrale una boquilla y entiérrela toda a la tierra. Y al lado de ahí va a enterrar 3 cruces y va a meter la ropa ensangrentada debajo del tarro. Y encima monta el tarro y le va a dejar una abertura, lo va a dejar bien hondo. Y lo que va a hacer es que cada vez que coja un centavo, va a coger y lo va a echar allí. Por mes, 1 centavo. Y lo va a hacer así por 1 año, le dijo el brujo. Y él dijo, ¿Dios con qué motivo? No, al año usted ya va a ser rico. Al año va a ir y va a desenterrar eso y va a sacar las ganancias. Va a ser millonario. Y el hombre dice que como él sintió esas sensaciones en el río, porque él dice que cuando salió del río empezó a sentir como algo como en su cuerpo, como que se puso como muy activo. Dice que se fue para su casa y empezó a trabajar, ya era otro semblante, pero más sin embargo mantenía barrido, o sea, mantenía pelado. Y él era lleve allá, lleve. Y ese señor cansó de trabajar y era lleve monedas y échele al tarro. Dice que el brujo le dijo que cada peso que cogiera lo tenía que llevar, pero a la medianoche. Y decirle, Padre, te pido permiso para poder depositar esta ofrenda que te he traído. Brujo, que era la palabra clave que tenía que hacer a la hora de ingresar a ese lugar. Que porque cuando enterrara el tarro con las prendas ensangrentadas y las 3 cruces enterradas, que eso ya se convertía en un altar santo a nivel espiritual, donde se iba a manifestar lógicamente el que sabemos, pero que no tuviera miedo, que él todo se lo iba a recibir. El Señor dice que lo que mi papá nos cuenta, que con el paso de los meses empezó a notar que cada vez que llegaba había una sombra al lado del árbol donde él enterró eso, y que él quería mirarle el rostro, pero no le podía ver el rostro, era muy pendiente de él cuando él llegaba y depositaba los pesos que llevaba. Dice que después de que el señor estuvo enfermo y siguió llevando dinero, siguió llevando esos centavos, esos pesos, empezó a depositarlos allá. Dice que cuando cumplió el año dijo, listo, ya, yo creo que ahora sí voy a ir por mis ganancias. Dice que cuando llegó le dijo al brujo, bueno, ya cumplí el año, ahora sí, cuénteme, ¿cómo voy a sacar mis ganancias? Y el brujo le dijo, no se preocupe, usted ya es millonario, usted ya es rico. Lo único que tiene que hacer para recuperar, para sacar ese dinero, no solo ese dinero que depositó, sino porque ese dinero que usted depositó se le va a duplicar, pero por montones. Se le va a triplicar por montones y va a ser mucho dinero, va a ser mucha plata. Entonces le dijo, cada vez que usted vaya tiene que ir en luna llena y va a sacar esas ganancias que tu padre, le dijo así, tu padre te va a dar, porque tú ya te lo ganaste. Y dice que cuando llegó se le apareció un niño morenito, de una estatura como de un niño más o menos de 6 añitos. Entonces se le apareció un niño morenito y el niño apenas se reía, que los ojos eran blancos, lógicamente en la oscuridad se le veían blancos los dientes, pero que se reía como que su cara era como de un hombre mayor, pero con la estatura de niño, pero tampoco era un enanito porque tenía cuerpo de niño. Resulta
de que cuando se le apareció, él dijo: Padre, vengo a recoger mis ofrendas. Pido permiso, y tocó 3 veces y desenterró las cruces. El brujo le dijo: cuando vayas a sacar ese dinero, las 3 cruces que enterraste tienes que pararlas al frente donde ves a tu padre. Es donde él cayó en cuenta que lo que estaba viendo era el demonio, la sombra, y esa sombra se le materializó en un niño, literal, en un hombre real. Y él dice que se los puso así, las 3 cruces, y ya se dejaba ver el espíritu, el demonio, se dejaba ver su rostro como un niño, pero era la cara vieja de un hombre, pero era el cuerpo de un niño, y se reía. Él dice que clavó las 3 cruces y le dijo: Padre, vengo a recoger mis ganancias por lo que tanto he trabajado. El espíritu simplemente cogió y se dio la vuelta. Bueno, el espíritu no, en este caso el niño, se dio la vuelta, que fue tomado, pues lógicamente se materializó el demonio en ese niño, se dio la vuelta y dice que se hizo una borrasca y se desapareció en el árbol, se desapareció lo que estaba ahí, ese niño se lo llevó un viento. Y él dice que empezó a sacar la caneca, y que cuando sacó la caneca se empezó a subir en monedas, pero en muchas, y él empezó a meter en un costal, y meta en un costal, vació el tarro por completo, y el brujo le dijo: deje 3 monedas, no lo saque todo, deje siempre 3 monedas. Se fue con ese costalado de monedas para la casa, puras monedas de peso o de centavo de esa época. Se fue para la casa. Al otro día no fue a trabajar, y la mujer preocupada: mijo, ¿qué pasó? No, ya no tengo necesidad de trabajar, yo ya ahorré mucho. ¿Cómo así? Compre comida a mi hija, y empezó a darle monedas, y eso era acá. Cómprele cosas a los niños, cómprele ropa, cómprele acá, cómprele allá. Y todo bien. El hombre se gastó eso, se demoró como un mes en gastarse, porque estaba era gaste. Y la gente decía: ¿este qué? Ya no trabaja, vive bueno y mantiene a lo bien. Cambiaron de casa, estaban en una casita humilde, compraron una finquita. En la época, pues, como las fincas que eran así en Tapia, como esta, la del fondo, compraron una finquita cafetera, y todo muy bueno, tenía trabajadores. Y resulta que también cuando se gastó en ese mes esa plata, fue al segundo mes y hizo lo mismo, lo que el brujo le dijo: recuerde que las cruces nuevamente las clava, las presenta a su padre, y nuevamente le pide permiso, que vas a recoger tus ganancias. Y pasó lo mismo. Otra vez se le presentó el mismo niño, volvió y se le presentó otra vez, y resulta que la segunda vez hizo exactamente igual y recogió las ganancias otra vez. Recogió sus ganancias, ese balde se llenaba en monedas de la nada, y dejó sus 3 monedas. Todo tiene que ver con el número 3. Es como el 666, todo tiene una lógica por algo. Resulta que nuevamente siguió malgastando, comprando acá, comprando allá. Bueno, para eso él hizo su pacto demoníaco. Resulta que cuando fue a la tercera vez, escuchen esto, por eso el número 3 es muy importante acá. Resulta que cuando fue la tercera vez, él quiso entrar: Padre, vengo a recoger mis ganancias. Siempre tenía que hacerlo en luna llena, a la medianoche. Cogió, desenterró otra vez las cruces, porque una vez cuando sacaba las ganancias tenía que enterrar las cruces, las 3 cruces. Nuevamente las desenterró, y el demonio se le hizo al frente donde estaba el tarro con las monedas, y no lo quería dejar. No lo dejaba. Él iba a coger él tenía como una especie de pica para cavar la tierra, para sacar la tapa, y no lo dejaba el demonio, no lo dejaba, y era riéndosele, que lo miraba y se reía con unos dientes pero grandes, y que no lo dejaba. Entonces él se devolvió, se regresó, escondió las cruces y se regresó, que dice que sintió una presencia muy pesada, pero que ese niño no le dejó sacar sus ganancias, y él ya se había gastado lo último. Entonces fue por el brujo y le dijo: hermano, me pasó algo. ¿Qué pasó? Pasa, hermano, que voy a pedirle el permiso al padre para sacar mis ganancias, y no me dejó. Él se me está convirtiendo en un niño, y se me puso del frente donde está el tarro, y no me dejaba acabar para yo sacar mis ganancias. Entonces el brujo le dijo: ay, hermano, ¿sabe que le está pidiendo él? Un sacrificio. ¿Cómo así? O si le está pidiendo un sacrificio para poder seguir entregando ganancias. Entonces él se regresó y dijo: listo, yo me voy a ir, le voy a hacer su sacrificio. Se fue y se llevó 3 becerros negros, y cogió y los degolló. Cuando vio el niño, a la medianoche otra vez, se fue y vio al niño, y el niño se arrimó y dijo: padre, te he traído esto, y degolló los 3 becerros, y empezó a coger sangre de cada uno en una totuma, y empezó a beberlo.
de cada uno, la sangre de cada uno, y se cogió y se echaba en su cuerpo y se bañaba la cabeza con la sangre de esos becerros. Y padre, esto te lo ofrezco a ti. Y dice que cuando fue otra vez, el demonio se le hizo de frente del tarro y no le dejaba sacar las monedas, y no le dejaba. Él dice que quiso intentar a cogerle como a meter a las malas a sacar el tarro, y dice que se hizo una borrasca que lo empezó a jalar monte abajo. Entonces dice que más bien se quedó quieto y lo soltó. Entonces se regresó y le dijo el brujo: hermano, nada, vea, hice esto, y lo que usted me dijo, esto no funcionó. Dijo: hijo, le dijo el brujo, el sacrificio tiene que ser humano. El demonio está pidiendo uno de sus hijos. Y él dijo: no, ¿cómo así, mis niños? Unos niños pequeñitos. ¿Cómo así? No, yo mis hijos no los entrego, no. Pues hermano, ya, no le busque, no se ponga a hacer más sacrificios. Le está pidiendo un hijo, y usted tiene que cumplirle, hermano, o no va a recibir ganancias. Esa fue a la tercera, escuchen bien, todo concuerda. A la tercera ida no le dejaba sacar. Resulta de que él ya hostigado, él dice: no, ya necesitamos plata, la finca está dando pérdidas, la mujer lo acosaba: mi hijo, no hay comida, estamos llegando otra vez a la escasez de antes, todo se está poniendo duro. Entonces él se fue a negociar con el diablo. Se fue y le propuso negocio al diablo. Le dijo que qué era lo que quería, y el diablo no le contestaba. Ese niño que se materializó, el diablo, ese espíritu, se le materializó en un niño, y el espíritu le decía que no, ese niño le decía que no, le decía: no, uno de mis hijos no, yo le entrego en sacrificio a otra persona, le entrego en sacrificio al que usted quiera, pero no, a mis hijos no. Y el demonio le decía que no, que tenía que ser sus hijos. Entonces el señor se regresó muy aburrido para su casa. Empezó a caer una peste en la familia, los hijos empezaron a enfermar, todos se enfermaron. El caso es de que la mujer se enfermó, los animales que tenía, porque tenían unas vaquitas, empezaron de un momento a otro a no dar leche. El cafetal que tenía tan próspero, ese café empezó a comérselo la broca, ya no valía 2 pesos. Los empleados ya no querían trabajar con él porque no había cómo pagarles. El caso es que ese señor le cayó una peste, muchachos, pero fuerte. Entonces, al verse sin comida, la familia enfermo, sus hijos, él dijo: no, yo voy a confrontar a ese mal, yo voy a confrontar al diablo. Él le contó a la señora: mi hija, vea, yo le voy a contar lo que pasó. Yo hice un pacto con Lucifer, donde pedí unas ganancias, hice un ritual, donde lo hice con cierto brujo, y la mujer le dijo: ay, mi hijo, ¿usted por qué hizo eso? Porque ella le creyó, porque ese brujo era una persona muy conocida de la zona y era maligno. Y le dijo: no, mi hijo, ¿usted cómo fue a hacer eso, mi hija? Y es la única salvación, yo sacar esa otra platica allá e irnos de por acá, es la única. Con eso nos vamos y emprendemos en otra parte. Yo voy a confrontar al diablo, ya quise negociar y no se pudo. Esperó a que cayera luna llena, y la mujer le dijo: no vaya, mija, no le vaya a decir esto a nadie, yo voy a ir. Entonces la señora le echó la bendición, y el señor arrancó a medianoche, resuelto a sacar esa plata como fuera. Dice que cuando llegó, que lo raro fue de que el diablo ya sabía él a qué iba. ¿Por qué? Porque antes, cuando él llegaba, pedía permiso: padre, vengo a sacar mis ganancias, sacaba las cruces, y el niño aparecía de la oscuridad. Resulta que esta vez no, esta vez ya el niño estaba ahí. Ese demonio ya estaba ahí esperándolo, ya sabía que él iba por esa plata. Resulta de que cuando llegó, le dijo: yo no sé usted qué va a hacer conmigo, pero yo esa plata la desentierro, porque para eso pacté, y no le voy a entregar a ninguno de mis hijos. Es más, no le voy a entregar nada. Dice que cuando se puso a pelear, porque él entró en una lucha, porque él se llevó un machete, es que para pelear con el diablo. Dice que entró en una disputa que donde el diablo le manoteaba, ese niño le manoteaba, y él le daba machete, y el machete apenas le echaba chispas. Que le daba machete por todo lado, hijo, le echaba chispas. Dice que llegó un momento donde, de tanto pelearle en un rato, que el diablo se cansó como de estarle manoteando, y se empezó a materializar en un animal grandísimo con cachos y cola.
y empezó a hacerse una borrasca y él empezó a tenerse de las cruces, porque él tenía las cruces ya preparadas, ya las tenía listas, y empezó a tenerse de las cruces y empezó a hacer oraciones buenas, a hacer oraciones buenas, y que empezó a repeler ese viento que empezó a aparecer de la nada, una borrasca, se empezó a repeler, y entonces quedó el diablo materializado en un animal. Dice que cuando mandó la mano a coger las monedas, porque ya lo estaba cateando, o sea, ya estaba rompiendo la tierra, cuando le peleaba el diablo cogía y rompía la tierra un poquito. Cuando cogió el balde en la mano, el diablo le dio 2 vueltas y le pegó 3 palmadas en el pecho. Y él dice que sintió como que le hubieran sacado el alma. Y el señor cayó rendido, al lado quedó las monedas y el señor quedó con 3 marcas en el pecho. Fueron 3 garras que quedaron marcadas en el pecho. Pasaron los campesinos que iban a trabajar, a jornalear por allá temprano, y lo vieron y lo llevaron para la casa. Y dice, vea, aquí lo encontramos, él está muy mal, como quién sabe qué le pasó, si fue que lo robaron o qué, porque habían unas monedas regadas y él estaba ahí a un lado de un balde y había un hueco ahí y había unas cruces, le dijo a la señora. Dijo, quién sabe, qué coincidencia que el balde solo quedaron las 3 monedas que él inicialmente había puesto. Fue lo único que dejó el diablo, porque lo otro se lo llevó. Y los caminantes le entregaron las 3 monedas a la señora. Y le dice, vea, eso es lo que había, como que lo robaron o no sé qué. Y era muy raro porque había un pisoteadero, era como si hubieran peleado mucha gente. Y vea, él está muy mal, él lo aporrearon por atracarlo, ahí se ve, le dijo a la señora. La señora recibió las 3 monedas y enseguida empezó a coger al marido y le desabrochó la camisa, y lo primero que vio fue 3 palmadas, por eso se llama las 3 palmadas del diablo, 3 palmadas en el pecho. Así regaditas como si fueran garras. Entonces el señor enfermo, ese señor le daban caldito y eso tosía, y era como si lo hubiera atropellado un carro, literal. Entonces resulta de que el señor le dijo, mija, vaya, busque al brujo, dígale que venga, que él es el único que me puede ayudar. La señora fue y buscó al brujo y le dijo, venga, que si usted puede ir a hablar con mi marido. Claro, dígale que yo a la nochecita voy. Le dijo, dígale que yo a la nochecita voy. A ver qué pasó. El brujo ya sabía lo que había pasado, pero él dijo, vamos a ver, que me cuente. Que cuando llegó allá, le dijo, ¿usted qué pasó? No, yo peleé con ese demonio, le dijo el brujo, y el brujo aterrado, ese brujo quedó aterrado, quedó muy asustado, dijo, ¿cómo? ¿Usted se enfrentó al diablo? Yo me enfrenté a ese tipo, así dijo ese señor, era de esos montañeros recios. Me prendí a machete con él, eso apenas le echaba chispas cuando le daba. Pero al final, hermano, vea, entonces cuando el brujo lo vio, le corrió la camisa y le mostró las 3 palmadas, y le dijo, no, hermano. Le dijo el brujo, no, hermano, usted ya está muerto. ¿Cómo así? Esas son las 3 palmadas del diablo. Ya su alma se va a perder, hermano. No, colabóreme, ayúdeme. No, yo no le puedo ayudar, hermano. Yo no le puedo ayudar. Colabóreme, que el señor apenas le lloraba y le suplicaba. No, yo ya no le puedo ayudar. La gente de la vereda se dio de cuenta de todo eso. Toda la gente se dio cuenta de lo que ha pasado. Y dice, no, ese señor lo marcó el diablo. Le pegó las 3 palmadas, porque era en la época muy conocido eso, por esos pactos que hacían anteriormente. No, ese ya está muerto. Ese señor duró un mes. Al mes, ese señor falleció. Ese señor murió en la casa de él. Resulta que la señora empezó a notar, después de que enterró al marido, empezó a notar que llegaba un niño morenito. Era el mismo diablo que le había matado al marido, pero ella no sabía. Y llegaba un niño y le tocaba la puerta a las 12 de la noche, siempre en luna llena. Le tocaba la puerta y la señora abría. Niño, ¿qué necesita? Y le ponía la mano. La miraba riéndose con los ojos así todos volados, blancos, y le ponía la mano. Y la señora, ¿qué quiere? Y no hablaba, ese demonio no hablaba. Otra vez, a la segunda noche llegó de luna llena, después de que pasaron varios días, llegó otra segunda noche y le volvió y le puso la mano y dijo, ¿usted qué es o qué? ¿A qué viene? ¿Qué es lo que busca? Y se reía y le ponía la mano. Ese niño era el demonio materializado en ese niño, el mismo que mató a su marido. Resulta que la señora se va al otro día a donde el brujo y le dice, venga, se me está apareciendo en la casa un niño morenito, cuando llegan los perros se ponen, mejor dicho, se asustan y se van. Estamos asustados porque empiezan a sentir cosas en mi casa, y ese niño así no aparece ni me pone la mano. Entonces el brujo le dijo, señora, ese es el diablo. ¿Usted sabe a qué fue? A reclamar las 3 monedas que su esposo dejó. Si usted no quiere
que la mate, entréguele esas monedas. Dice la historia que contó mi papá, que le contó su abuelo, que cuando llegó en luna llena, después de que pasó una semana, llegó el demonio, el niño, materializado en ese niño, a reclamarle otra vez. Ella ya sabía y le entregó las 3 monedas en la mano, que cuando se las entregó, se empezó a hacer un remolino y se materializó en el demonio, una cosa grande con cachos y cola, y cogió y dio la vuelta. La señora cayó paralizada y se fue. Adiós. Hasta ahí, la señora la paralizó, la señora se desmayó, y después de eso cuentan la historia de que ellos se tuvieron que ir porque esa tierra fue maldita. Siempre tiene que ver el número 3. Resulta que cuando yo voy a hacer un trabajo de un alumbramiento para atormentar a una persona, siempre uno trabaja el Padre, el Hijo y el Espíritu, porque es un solo ser.